Bienvenidas, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la austeridad y tiene que ver con el uso de los recursos públicos, pero también tiene que ver con el desarrollo científico y tecnológico. Vamos a hablar de la austeridad y la ciencia, o la austeridad en la ciencia, Julieta, que bueno, son cosas que hay que distinguirlas. Empecemos por fijar una postura de qué opinan ustedes sobre la relevancia o no de tener una lógica de austeridad y qué significa eso cuando se trata del gasto de los recursos públicos, de los recursos que son de todas y de todos, Julieta. Bueno, por supuesto, hay que ser prudentes con el dinero. Y siendo un país pobre, con tanta pobreza y tantos problemas, inseguridad, violencia, desigualdad, pues obviamente hay que usar el dinero con cuidado. Pero yo creo que hay que pensar dónde va a haber recortes y para qué, y qué impacto pueden tener, en particular en cuestiones de ciencia. Miguel, tu reacción a este punto. Yo también estoy de acuerdo. Creo que el uso racional de los recursos en un país como el nuestro siempre es importante. Me parece muy bien que se haga, pero además de alguna manera siempre hemos tenido esa postura. En los institutos de investigación científica siempre hemos tratado de aprovechar los recursos de la manera más racional posible. Los recursos que se nos dan se evalúan de muchas maneras, entonces siempre hemos estado un poco en esa lógica. Entiendo que a lo mejor ahora es una situación especial y hay que tener más cuidado, pero sí creo que, como decía Julieta, hay que tener cuidado en qué se recorta y cómo se recorta, porque así un recorte a rajatabla en la investigación científica puede ser mucho más dañino que lo que pensaríamos que podría ayudar. A ver, Julieta, un punto que rescato para después llegar a esto de cuáles serían los efectos potenciales de recortes, como dices, a rajatabla. Pero dijo un punto Miguel que me gustaría escuchar tu opinión. Dice Miguel, los recursos siempre han sido también muy supervisados, muy revisados en su gasto. ¿Vale la pena subrayar quizá ese punto? Por supuesto, la comunidad científica es una de las comunidades más evaluadas del mundo y en particular en México. Todo se evalúa continuamente. Nuestro trabajo personal, por ejemplo, se evalúa cada año. Además, el Sistema Nacional de Investigadores nos evalúa. Los recursos que se nos dan se evalúan por vastos comités. En fin, todo el tiempo se está evaluando nuestro trabajo. Cuando vamos a un congreso, la comunidad internacional nos evalúa. Cuando publicamos un artículo, se evalúa. Es decir, estamos acostumbrados a que todo el tiempo se cuestione lo que hacemos, cómo lo estamos haciendo y si vale la pena. Como astrónoma, tú aplicas para tiempo de telescopio, pero tu proyecto tiene que ser muy bueno para que te den tiempo de telescopio, porque es carísimo un telescopio. Es decir, todo el tiempo se cuestiona cómo lo haces y si tienes resultados previos, se evalúa si fueron relevantes o no. A ver, de alguna manera, si entiendo bien lo que nos dice Julieta, esas evaluaciones en distintos ámbitos, desde lo personal hasta los resultados y obviamente lo que se proyecta hacia afuera, ¿podríamos decir que es una cierta manera de rendición de cuentas, Miguel? Yo creo que sí, justamente rendimos cuentas los científicos y de hecho rendimos cuentas todos los años de muchas maneras diferentes. Como decía Julieta, cuando solicitamos recursos al CONACYT para desarrollar un proyecto científico, primero lo evalúa una comisión de pares. No lo evalúan ni siquiera las autoridades del CONACYT, lo evalúa una comisión de científicos que revisa si la propuesta es razonable. Cuando gastamos el dinero se revisa en qué se gastó, tenemos que entregar informes anuales al CONACYT sobre lo que estamos haciendo con el dinero de los proyectos. En las universidades se nos evalúa todos los años, entregamos un informe de actividades que se evalúa por pares en los diferentes consejos técnicos, hay evaluaciones en órganos colegiados. Una buena parte de nuestro salario, también habría que mencionarlo, incluso 2/3 partes en la mayoría de los casos de nuestro salario se evalúa de manera continua, tanto por los estímulos que nos entregan en nuestras universidades. Que depende de esos estímulos y esas evaluaciones, incluso cuál es el monto del salario. Exactamente, sí. Entonces estamos siendo evaluados continuamente, tanto a nivel personal como a nivel del gasto que hacemos en nuestros proyectos de investigación, como a nivel de entidades. Las entidades también son evaluadas continuamente. Yo soy director de un instituto aquí en la universidad, del Instituto de Ciencias Nucleares, y nos hacen auditorías de nuestro gasto, por lo menos una vez al año, a veces hasta 3 veces en un año se nos hacen auditorías, tanto internas como externas, y siempre estamos evaluando el gasto que se hace, el trabajo de los investigadores individuales, los proyectos y los resultados de los proyectos. Sí somos una comunidad muy evaluada, entonces siempre hemos tenido ese cuidado de que el gasto y el uso del presupuesto del país, finalmente es el país el que nos paga, sea muy racional.
Supongo que podrá haber casos extraños en los que esto no es así, pero en general, en mi experiencia, siempre hay mucho cuidado en el uso de los recursos. ¿Será, Julieta, que la Universidad Nacional Autónoma de México, de la que los tres somos parte, será, digamos, como un nicho con reglas especiales y con mecanismos de evaluación? ¿O esto también vale para otros centros de investigación nacionales? Por supuesto, para el resto de los centros de investigación, muy en particular los centros CONACYT y otras instituciones. ¿Qué dirías bueno, que tú sí? conoces el CIDE, debes conocerlo muy bien. Sí, lo conozco. Y bueno, me imagino que... Y tengo muy buena opinión de los resultados. Ese mismo rigor que aplica en la UNAM, aplica al CIDE y por supuesto a los centros de investigación que yo conozco. Pues vale la pena subrayar ese dato, ¿no? Sí, es decir, esto en realidad es una política general y no exclusiva, aunque venturosamente también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero a ver, Miguel, ahora sí vamos a lo del corte a rajatabla, que decías, un corte a rajatabla de los recursos que se invierten en esto. Me preocupa mucho la situación que estoy viendo. O sea, está muy bien, la austeridad y aplicar los recursos de manera racional está muy bien. Pero ahora se está recortando dinero, sobre todo en centros CONACYT. Por ejemplo, en la UNAM estamos un poquito más protegidos, afortunadamente, pero en centros CONACYT está la situación que les han recortado tanto el presupuesto que ahora no pueden pagar la luz. O sea, que tengan que restringir los horarios de los investigadores porque después de las 5 hay que encender la luz y mejor váyanse a su casa porque no podemos pagar la luz. Eso me parece gravísimo porque es un ambiente de trabajo en el que simplemente no se puede trabajar de manera adecuada. Los recortes, se les han recortado el salario en muchos centros CONACYT, diciendo básicamente que hay que pagar impuestos sobre los estímulos, pero los estímulos eran una forma de equilibrar un salario que está muy pauperizado. El salario base en la UNAM y en casi todos los centros de investigación, el salario base es una porción muy pequeña de lo que recibe el investigador y es muy bajo. A nivel internacional es realmente bajísimo. Entonces ha ido compensando con una serie de estímulos y ahora al tomar esos estímulos y cobrarles impuestos, pues les baja el salario, afecta la productividad. Y tratar, por ejemplo, también los proyectos, muchas áreas de proyectos se han bajado, las cátedras CONACYT, parece que ya no va a haber este año, hasta donde yo tengo ¿Qué son las cátedras CONACYT? Las cátedras CONACYT es una idea que hubo en la administración pasada del CONACYT, que creo que fue muy buena idea, fue muy bien recibida en general. Se generan muchos científicos jóvenes en este país y no hay suficientes plazas en las universidades para acogerlos a todos. Y entonces CONACYT tomó una idea que no es nada más de México, de hecho ya se aplica en Francia, se aplica en Argentina y otros lugares, en donde el organismo central de investigación científica, en nuestro caso CONACYT, en Argentina el CONICET, por ejemplo, crea plazas especiales para investigadores jóvenes y estos investigadores les paga directamente el CONACYT un salario y ellos se acomodan en diferentes centros o universidades que los reciben. Además también se hace una evaluación muy profunda, o sea, la universidad, en este caso la UNAM o algún centro, dice yo estoy interesado en tener un catedrático que trabaje en esta área que es muy importante de investigación. Entonces se evalúa el proyecto primero por pares, si se evalúa positivamente nos dicen muy bien, se te va a dar una cátedra. Luego nosotros de una lista de todos los candidatos que están en ese momento esperando buscar trabajo, los jóvenes que se acaban de recibir de un doctorado, elegimos a 3 que nos parecen adecuados para la plaza y luego el CONACYT finalmente entre esos 3 elige uno otra vez en un proceso de evaluación muy profundo. Entonces era una manera de acoger jóvenes investigadores que se están formando y darles un trabajo porque las universidades no los pueden absorber todas precisamente porque no tienen el presupuesto para crear las plazas. Y no es una idea nueva, te digo, se hace en Argentina, se hace en Francia, se hace en otros lugares y creo que había estado funcionando muy bien hasta ahora. Y parece que ese programa se va a cerrar. No se va a cerrar, pero no va a crecer hasta donde tengo entendido. O sea, hay un cierto número de catedráticos, no recuerdo el número ahorita, pero son ya varios miles. Que esos permanecerán, pero ya no habrán nuevas plazas. Bueno, nuevos montos para este proyecto. Sí. Julieta, detrás de eso, de estos recortes, de estas decisiones, pues lo que hay es, me imagino, que una disyuntiva en la cual el actual gobierno lo que está decidiendo es trasladar los recursos hacia otras áreas en las cuales, me imagino, hay también necesidades objetivas. Sobre todo se ha insistido mucho en programas sociales para atender la marginación, la pobreza, la exclusión, la desigualdad, que sí son males que, como tú ya lo decías, sin duda laceran a nuestra sociedad. ¿Qué responder a esa decisión de, en vez de invertir o seguir invirtiendo en ciencia, en tecnología, mejor trasladar los recursos a otras áreas de inversión y de apoyo directo, además, a las personas? En mi opinión, por supuesto, hay que aliviar la pobreza extrema porque es terrible que haya niños que tengan hambre en México porque estos niños no se van a desarrollar a plenitud o que no tengan salud. Pero me parece que es un error dejar de invertir en ciencia y tecnología porque los científicos saben resolver problemas
Y si se forman grupos multidisciplinarios que incluyan a científicos para la solución de problemas nacionales, creo que habría más éxito. Te voy a dar un ejemplo del Centro de Investigaciones de Matemáticas de Guanajuato. Seguramente recuerdas que hubo una plaga de los agaves tequileros. Sí, casi nos quedamos sin tequila. Bueno, entonces, ¿qué hizo el director general de CONACYT en ese momento? Tenía amigos del CIMAT, matemáticos puros. Los invitó y dijo, ¿qué vamos a hacer? Formaron un grupo multidisciplinario. Y no solo resolvieron el problema de la plaga del agave, sino se dieron cuenta que los agaves podían producir tequila después de 3 años en lugar de esperar 9 años. A ver, ¿y cómo llegaron a la solución de ese problema? Nada más, me dio mucha curiosidad. Pues este sistema lo siguen haciendo en el CIMAT. Una vez al año abren una convocatoria para que los industriales que tengan problemas vengan al CIMAT y les ayuden a resolver el problema. Y lo que hacen es un encerrón con chicos matemáticos, lo que tú dices, los jóvenes que tienen las ideas frescas, un encerrón con los jóvenes y los industriales. Y al cabo de una semana, pero encerrón en serio, los jóvenes y los investigadores proponen una solución. Si a la empresa le interesa, ella paga la investigación para que esto se resuelva. Ejemplo, la Secretaría de Salud construyó hospitales y no sabía cómo en las salas de cuidados intensivos organizar a las enfermeras y a los médicos. ¿Qué hizo el CIMAT? Hizo un modelo que en una computadora tú puedes correr modelos. ¿Qué pasa si tengo 20 médicos o 5 o 10 enfermeras o mejor pongo? Y corrieron modelos y llegaron a la optimización del uso de estos centros, que ahora se aplican en la Secretaría de Salud. Es decir, dejar fuera la ciencia puede evitar resolver problemas nacionales. Me parece muy importante porque al final la premisa es que la inversión en ciencia es una inversión atinada para resolver los problemas que queremos resolver, los problemas que tienen que ver precisamente con los costos sociales. Pero también hay que apoyar a la ciencia básica, que es algo que a veces no se entiende. La ciencia básica, como la astronomía, quería saber si había ondas gravitacionales, o sea, si chocaban 2 hoyos negros y viajaban las ondas gravitacionales y deformaban a la Tierra y a la Luna. ¿Y qué se hizo? Pues se pusieron unos satélites en órbita a ver qué pasaba. Los satélites no eran suficientemente precisos para posicionarlos y medir las ondas gravitacionales, pero gracias a eso se mejoraron los posicionadores globales. Y seguramente tú tienes un celular con una para poderte ubicar. Sí. Bueno, si no fuera por la astronomía y la física que quieren resolver si hay o no ondas gravitacionales y la ciencia de materiales y la computación y todas estas ciencias básicas que llevan decenas de años trabajando, no habría esta maravilla. Es decir, si no apoyas a la ciencia básica, no va a haber tecnología. Si no hay tecnología, no hay innovación. Y el planeta no lo vamos a resolver, no lo vamos a salvar si no hay más aparatos como este. Estamos acabando con el planeta. Pues me parece importantísimo. Vamos un corte y regresamos y les voy a preguntar sobre 2 cosas. Uno, sobre algo que ya adelantaba Julieta y la pregunta va a ser para ti, Miguel, que es cómo debe ser la interacción no solamente con las entidades públicas por parte de los centros de investigación científica, sino también con el sector privado, que es un tema de mucha discusión en estos días. Y el otro tema, el tema de la internacionalización y su relevancia cuando pensamos precisamente en esto, en la innovación, en la investigación y en la creación científica. Ya volvemos aquí a Observatorio Cotidiano. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano, y estamos hablando de la austeridad, pero en este caso también y sobre todo quizá de la importancia de la inversión de los recursos económicos públicos y privados en el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Y voy a ese punto, Miguel. ¿Quién debe financiar la ciencia? Bueno, esa es muy buena pregunta. Yo creo que lo deben financiar tanto el Estado como la iniciativa privada cuando es posible. O sea, el Estado sí creo que tiene una obligación de desarrollar la ciencia en un país
cualquier país, pero en particular como México, porque como decía Julieta, la ciencia sirve para resolver problemas prácticos y uno no sabe exactamente cuándo ni cómo, pero es una inversión a futuro y entonces creo que el Estado hace muy bien en invertir ahí. Pero también la iniciativa privada debe invertir aquí si quiere tener mejores negocios, tener innovación, sobre todo porque la iniciativa privada está más enfocada a la innovación que en la academia. Los científicos en la academia estamos pensando más en resolver problemas bastante más abstractos, pero luego no sabemos muy bien cómo aplicarlos a la vida cotidiana y la industria en eso tiene muchísima más experiencia. Entonces ahí hay una sinergia que se debe poder lograr, que se ha logrado en muchos países. O sea, si uno voltea a ver Japón, Corea, ya no digamos Estados Unidos, pero incluso países como Corea del Sur, que era tercermundista hace 50 años y que ahora es una potencia mundial en tecnología, ahí la industria ha jugado un papel fundamental, tanto invirtiendo como en contacto directo con las universidades y con los académicos que están haciendo la investigación básica. A ver, Julieta, hay quien objeta que sea, digamos, las universidades públicas las que le brindan los elementos, los conocimientos, las innovaciones, los descubrimientos a la industria privada, para que a su vez pues lo que haga es lo que suele hacer legítimamente, que es generar utilidades y generar dinero pues, para el sector privado. ¿Qué decir de eso? Pues yo pienso que es muy importante que las universidades apoyen. Por ejemplo, investigadores mexicanos en biomédicas que inventen una vacuna en contra de la cisticercosis o el papiloma humano. Pues lo ideal es que una empresa utilice ese conocimiento para fabricar esas vacunas que le son utilísimas a México. Y la empresa, honestamente, su intención es ganar dinero. Claro, para eso está. Digamos. Para eso está, y además, en general, cuando se dan estos convenios industria-UNAM, la industria le da un dinero a la UNAM que se va, bueno, cuando yo fui directora se iba directamente a Rectoría y Rectoría decidía qué porcentaje iba a los institutos o a los investigadores. Y no hay nada, digamos, objetable en esa vinculación, pues, si se hace con transparencia y se hace con... Además, los industriales ahora lo necesitan. En un principio no sabíamos platicar con los industriales. Íbamos a presumir de todo lo que sabíamos y no los escuchábamos. No entendíamos qué necesitaban, digamos. Poco a poco hemos aprendido a escucharlos. Y ahora que estuve en Mexicali hablando con industriales, me decían que ahora ellos necesitan a la industria, porque hay centros de investigación en Ensenada que los nutren con innovación que sirve para mejorar sus industrias. Y que al final eso genera riqueza y genera distribución de Por recursos. Supuesto. Y en Mexicali, pues ahorita tienen muchos problemas, en particular el flujo de migrantes, y necesitan dinero de impuestos para aliviar ese tipo de problemas, además de muchos otros. Me parece muy interesante y me lleva a la pregunta sobre la importancia de la vinculación internacional de quienes realizan la labor de investigación científica, Miguel. Que eso es fundamental. La ciencia es internacional, la ciencia es universal. Los conocimientos que se adquieren aquí o en China o en Japón o en Estados Unidos son los mismos y funcionan para lo mismo. Entonces la ciencia es una comunidad internacional que se desarrolla al mismo tiempo en todos lados. Entonces, además somos una comunidad relativamente pequeña, incluso en todo el mundo. O sea, en todo el mundo, si cuento no todos los científicos de todo el mundo, a lo mejor no superan un par de millones de personas, hablando de 7,000 millones de personas en el mundo. Entonces, estamos muy conectados y la ciencia es muy internacional. Y es fundamental que sepamos lo que está pasando en ciencia en Estados Unidos, en Europa, en Japón, y que podamos enseñarles lo que nosotros estamos haciendo aquí. Nosotros también aportamos. Tenemos una comunidad científica en México realmente muy buena en general. Somos pocos, pero yo creo que hacemos ciencia de primer nivel. Pero necesitamos poder comunicarnos con nuestros pares en el extranjero, saber cómo está la situación, qué están aprendiendo ellos que nosotros no sabemos, y al revés, poderles enseñar lo que nosotros hemos aprendido que a lo mejor ellos no sabían. Y entonces es una actividad que traspasa las fronteras. Pero para poder enterarnos de qué está pasando en el mundo, pues tenemos que estar presentes. Tenemos que poder ir a los congresos que ocurren en el extranjero, y a veces hacemos congresos aquí y ellos vienen, pero necesitamos podernos mover para poder hablar con ellos. No es suficiente leer sus artículos, porque uno tiene dudas que a lo mejor resuelve viendo una persona tomándose un café, la resuelve en media hora y a través de correo electrónico no la resuelve a lo mejor nunca. Es importante
importante establecer grupos, establecer colaboraciones con centros de investigación en otros países. México tiene grandes colaboraciones, por ejemplo, en el área de partículas elementales, con el gran acelerador de partículas que está en Ginebra, tenemos muchos científicos mexicanos que van y pasan allá periodos grandes, que aportan, que desarrollan tecnología en México, que luego se lleva para allá y se pone en el detector, y entonces parte de la ciencia está hecha aquí en México por mexicanos, pero tienen que ir allá a colaborar con ellos directamente. Entonces se necesita mucho esta movilidad internacional, un contacto muy cercano con nuestros colegas fuera del país, estar leyendo lo que están haciendo, estarnos comunicando con ellos. Entonces realmente restringir el contacto con nuestros pares fuera del país creo que sería muy mala idea. A ver, dentro de lo que nos exponía Miguel, con lo cual me estoy totalmente de acuerdo, hay una premisa y de base que me gustaría, si estás de acuerdo con ella, subrayarla, que es que no basta con la comunicación desde la distancia, ni siquiera, Julieta, con las nuevas tecnologías, ni siquiera con la posibilidad de conectarnos a través de las pantallas de nuestros teléfonos, de nuestras computadoras, de nuestros iPads. ¿Por qué? Pues hay muchos estudios al respecto. Y han mostrado que si se reúnen las personas físicamente, sobre todo si hay comida. ¿En serio? En serio. O sea, ¿por qué el presidente de Francia tiene este super comedor en los Elíseos y en la Torre Eiffel? Bueno, se lo cierran, ¿para qué? Pues porque sabe que eso funciona, sabe que mirar a la gente de frente. Y además la ciencia es ahora multidisciplinaria, se necesitan grupos, necesitas ahí a la gente, a los jóvenes, a todos pensando juntos. Y eso se logra pues con gente junta mucho tiempo pensando en un problema y cómo resolverlo. Y para los científicos mexicanos es muy importante porque eso te permite hacer redes de colaboración. Es decir, usar instrumentos. Por ejemplo, en México no tenemos un sincrotrón, que es, ¿qué es eso? Es un acelerador de partículas que produce una luz muy intensa y permite hacer análisis. Por ejemplo, si hay contaminación en un lugar, pues llevas a las plantas del lugar contaminado y analizas si la contaminación viene del agua, del suelo o del aire. Y no tenemos nosotros eso. Entonces tú haces un grupo de colaboración y vas al acelerador que está en Stanford o vas en algún otro país donde tienen uno, Australia, y lo usas y colaboras con esta gente. Es decir, la movilidad de la ciencia no solo incluye contacto directo, sino, como decía el gran Cuvier, utilizar los instrumentos del resto de los países y que ellos utilicen los nuestros. ¿Qué responderles, Miguel y Julieta? Porque ya es la última pregunta porque estamos cerrando el programa, a quienes dicen que en realidad lo que nosotros somos, quienes realizamos trabajo de investigación desde la universidad, es un grupo de personas privilegiadas que lo que quiere es precisamente blindar sus privilegios. Yo creo que de privilegiados comparados un poco con quién. O sea, si nos comparas con gente muy pobre en la sierra, sí, pues tenemos una situación de clase media, si quieres, pero no somos privilegiados si nos comparas con gente fuera del mundo. Somos gente que trabajamos, nos ha costado mucho trabajo llegar a donde estamos. Hemos estudiado, trabajamos mucho, hemos estudiado muchos años y hemos alcanzado un cierto nivel razonable de vida, pero si nos comparas con científicos en Estados Unidos o en Europa, pues lo que ellos ganan es mucho más de lo que ganamos nosotros. El dinero que ellos tienen para comprar aparatos es mucho más que el que tenemos nosotros. Aquí nosotros pedimos un proyecto a CONACYT para comprarnos una computadora de escritorio y en cambio ellos piden un proyecto a su agencia de ciencia en Estados Unidos para establecer un laboratorio de millones de dólares. O sea, hay un contraste muy fuerte. Aquí simplemente lo que hemos logrado, y nos ha costado mucho trabajo, es alcanzar una situación digna, de un salario digno y tener condiciones dignas de investigación, tener laboratorios que funcionan de manera razonable. Y esto nos ha costado décadas. En los 80s la situación era realmente terrible, los salarios de los científicos eran terribles, no les alcanzaban para vivir con muchos trabajos, los laboratorios prácticamente no existían. Y hoy en día con mucho trabajo hemos alcanzado una situación más o menos razonable que nos permite hacer ciencia. Pero yo siento que no somos privilegiados en ese sentido. Somos tenemos un salario razonable, tenemos recursos razonables y trabajamos mucho. Julieta, cierra el programa con esta misma pregunta. Pues lo mismo, a los científicos lo que nos gusta es trabajar y eso es lo que hacemos. Así es que, y vivimos pues modestamente. Yo vivo en la misma unidad habitacional donde vivía López Obrador cuando quiso ser jefe de gobierno. Yo firmé la cartita atestiguando que vivía ahí, que era mi vecino, y pues tengo un suru, pero con eso vivo bien y estoy contenta.
Y lo que me gusta es trabajar, y creo que es lo que nos sucede a casi todos los científicos. Me gusta porque en todo caso me permite decir que el verdadero privilegio que sí tenemos es el de hacer lo que nos gusta. Y de hacerlo además en una institución, nosotros tres como la UNAM, que es una institución en ese sentido de lujo, y que lo que podemos aportar al país y lo que nos toca aportar está muy atado a una responsabilidad de servicio social, a una responsabilidad de vinculación con los grandes problemas nacionales, a una responsabilidad vinculada con la imparcialidad, pero al mismo tiempo con el compromiso, y con el compromiso que permite que nuestra investigación sea socialmente útil. Así que muchas gracias, en verdad, Julieta, muchas gracias, Miguel, por haber estado el día de hoy, y muchas gracias a usted por acompañarnos desde su casa, desde su teléfono, desde su tableta, en este programa de Observatorio Cotidiano. Nos vemos aquí, como todas las semanas, el próximo martes en TV UNAM.